El USS Wisconsin, uno de los colosos más formidables que jamás surcaron los mares, representaba la cúspide de la ingeniería naval estadounidense. Su batería principal, compuesta por 9 cañones Mark VII de 406 milímetros, capaces de lanzar proyectiles de casi 1 tonelada a más de 38 kilómetros, podía reducir a ruinas cualquier fortificación o hundir un buque enemigo con un solo impacto directo. Apodado Big Whiskey por su tripulación, debutó en combate en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, enfrentándose al Imperio japonés en el vasto Pacífico. Allí, su sola silueta imponía respeto y temor. Un titán de acero que avanzaba imperturbable, cubriendo con su sombra a las fuerzas aliadas y marcando con fuego y estruendo cada paso de la ofensiva hacia las costas enemigas. Construido en los astilleros navales de Filadelfia y botado en diciembre de 1943, el Wisconsin pertenecía a la clase Iowa, la más rápida y potente de acorazados jamás integrada en la Armada de Estados Unidos. Era el tercero de los 4 buques de su clase y el segundo en llevar el nombre del estado número 30 de la Unión. Con 270 metros de eslora, 33 de manga, un desplazamiento cercano a las 58.000 toneladas y una planta propulsora que lo impulsaba a más de 30 nudos, combinaba agilidad y una potencia de fuego devastadora. Su blindaje, de hasta 368 milímetros, protegía sus zonas vitales, mientras que su arsenal secundario, 20 cañones de 127 milímetros, 80 Bofors de 40 milímetros y 49 Oerlikon de 20 milímetros, lo convertía en una fortaleza flotante contra amenazas aéreas y navales. Tras su adiestramiento intensivo en la bahía de Chesapeake, el Wisconsin zarpó rumbo al Canal de Panamá en septiembre de 1944, cruzando hacia el Pacífico y reportándose a la flota del almirante William Halsey. Apenas 3 meses después, se incorporó a la tercera flota en las Carolinas, lista para entrar en combate en la campaña por las Filipinas. Allí, como parte de la Task Force 38, abrió fuego contra instalaciones japonesas en Manila, coordinándose con los portaaviones que lograron aniquilar más de 270 cazas y decenas de buques enemigos. Aunque no reclamaba esas cifras como propias, el Wisconsin desempeñó un papel esencial, protegiendo a los portaaviones y lanzando fuego naval de precisión que debilitó las defensas costeras. El 18 de diciembre de 1944, el tifón Cobra azotó a la Task Force 38 con una violencia implacable. 3 destructores se hundieron y más de 790 marinos perecieron, mientras otros buques sufrían graves daños. El Wisconsin, gracias a su diseño y a la pericia de su tripulación, resistió el embate de olas gigantes y vientos huracanados, sufriendo solo daños menores que no comprometieron su operatividad. Apenas unos días después, volvió a abrir fuego contra posiciones enemigas en Luzón y Formosa, apoyando el avance aliado y contribuyendo, junto con otras unidades, a la destrucción de más de 40 embarcaciones japonesas y múltiples fortificaciones costeras. En febrero de 1945, bajo el mando del almirante Raymond Spruance en la Quinta Flota, el Wisconsin se unió a la Task Force 58 para aproximarse a Tokio. El 16 de ese mes, sus cañones participaron en los intensos bombardeos que allanaron el camino para los portaaviones, destruyendo defensas costeras y contribuyendo a la eliminación de centenares de aeronaves japonesas, tanto en vuelo como en tierra. Pocos días después, recibió la orden de prestar apoyo artillero directo al desembarco de Iwo Jima, donde sus proyectiles atravesaban búnkers y fortificaciones que protegían a los defensores antes de que los marines pusieran pie en la isla. En marzo, las órdenes llevaron al Wisconsin a castigar Kyushu y Okinawa, eliminando concentraciones de artillería, depósitos de munición y fortificaciones camufladas entre la selva. Día tras día, sus salvas de 406 milímetros rompían el silencio con un trueno ensordecedor, preparando el terreno para la inminente invasión del territorio japonés. A mediados de año, sus disparos demolían refinerías, almacenes y astilleros, mermando la capacidad industrial del imperio y acercando la guerra a su desenlace final. El 13 de agosto de 1945, apenas 2 días antes de la rendición formal de Japón,
el Wisconsin participó en el último gran ataque aéreo sobre Tokio, cubriendo a las fuerzas que lanzaban su golpe final. Con el lanzamiento de las bombas atómicas y el colapso japonés, su misión cambió de inmediato: integrar la operación Magic Carpet para repatriar a miles de soldados estadounidenses desde el Pacífico. Fue puesto en reserva poco después, con 5 estrellas de combate ganadas en apenas un año de servicio. Pero el Big Whiskey no estaba destinado a permanecer inactivo por mucho tiempo. Tras la rendición japonesa, el USS Wisconsin fue retirado del servicio activo, pero el estallido de la Guerra de Corea en 1950 cambió su destino de forma abrupta. Ante la invasión norcoreana y el riesgo de una escalada regional, la Marina de los EUU decidió devolver a la primera línea a sus acorazados rápidos. El Big Whiskey pasó por un reacondicionamiento express, inspecciones de casco y maquinaria, calibración de puntería, actualización de comunicaciones y reentrenamiento de dotaciones de control de daños. En marzo de 1951, bajo el capitán Thomas Burroughs, completó adiestramiento en tiro naval y procedimientos de apoyo cercano con observadores avanzados, integrándose de nuevo en grupos de tarea de portaaviones. Su misión era inequívoca: proyectar fuerza, negar al enemigo sus líneas de costa y proporcionar fuego preciso a petición, demostrando que incluso en la era de los reactores y los jets, 9 bocas de 406 milímetros podían seguir dictando el ritmo de una campaña. En noviembre de 1951, ya en el Pacífico Occidental, el Wisconsin izó la insignia del vicealmirante H.M. Martin como buque de mando de la Séptima Flota, relevando al USS New Jersey. Se unió a la TF-77 frente a la península coreana y comenzó a batir objetivos con un patrón de fuego metódico: preparaciones sobre baterías, demolición de búnkeres y neutralización de concentraciones blindadas que amenazaban a la Primera División de Marines y a unidades ROK en el sector Kasong-Kosong. La batería secundaria de 5×38 complementaba el martilleo de 16 pulgadas, con ráfagas antiaéreas y contrabatería a corta distancia. Cada misión se coordinaba por radio con equipos de enlace en tierra y aviones de observación que ajustaban caídas. El resultado era visible: posiciones silenciadas, rutas negadas y un margen de maniobra más seguro para las fuerzas de la ONU en primera línea. En una noche especialmente crítica, llegó una llamada de socorro. Tropas del primer cuerpo surcoreano estaban cercadas y en riesgo de ser arrolladas. El Wisconsin respondió con proyectiles iluminantes que convirtieron la oscuridad en un mediodía fantasmagórico sobre el valle, exponiendo trincheras y pasos de asalto. Con la escena bañada en luz, los observadores corrigieron tiro y el acorazado encadenó descargas de alto explosivo que deshicieron el ataque. La técnica se replicó en Wonsan: bengalas, fuego de área y golpes puntuales contra puntos de mando, embarcaderos y nidos de ametralladora, permitiendo al 11º ROK contener un intento de infiltración por mar. El mensaje estratégico era claro: la artillería naval no solo castigaba, también salvaba vidas cuando la noche y el terreno favorecían al atacante. A finales de diciembre de 1951, el Big Whiskey volcó su potencia sobre Koyo con un plan de fuego escalonado. Primero baterías y observatorios, después depósitos, enlaces de comunicación y reservas a retaguardia. Las andanadas de 406 milímetros abrían cráteres donde antes había casamatas. Las 5 pulgadas de 38 barrían posiciones expuestas y pequeñas embarcaciones costeras. Entre salvas, el buque recaló brevemente en Sasebo para reabastecer y revisar equipos de control de tiro, válvulas y servos de torres, volviendo enseguida a estación. La combinación de cañón pesado y fuego rápido secundario resultó letal frente a lanchas armadas y defensas de campaña, despejando playas y cabos de los que dependían infiltraciones nocturnas y movimientos de morteros. El litoral quedaba, por horas, convertido en terreno prohibido para el adversario. En plena campaña invernal, el acorazado vivió momentos de respiro simbólico. El cardenal Francis Spellman subió a bordo para celebrar misa de Navidad ante marinería y unidades destacadas, un gesto que reforzó la moral de dotación y aliados.
Semanas después, en enero de 1952, el presidente surcoreano Syngman Rhee visitó el Wisconsin para condecorar al vicealmirante Martin con la Orden del Mérito Militar, reconociendo la eficacia del apoyo naval en la estabilización del frente. Ceremonia breve, protocolos de cortesía y luego vuelta a faena. La banda tocó, la guardia rindió honores y el puente reabrió circuitos con los observadores en tierra. La vida a bordo seguía el ciclo implacable de zafarranchos, cálculo de tablas de tiro y patrullas antiaéreas, con el mar helado golpeando contra el acero. En las últimas semanas de enero, el Wisconsin retomó operaciones con foco en la 15ª División norcoreana, degradando su logística con golpes quirúrgicos sobre cruces, emplazamientos de artillería y reservas inmediatas. En febrero fue enviado a Songjin con una misión de interdicción ferroviaria, cortar túneles y viaductos que alimentaban el frente. Con observadores corrigiendo en tiempo real, una serie de impactos de 16 pulgadas derrumbó la bóveda de un túnel y atrapó un convoy bajo tierra, inmovilizando locomotoras y vagones de munición. La interrupción no llenó titulares, pero su efecto fue profundo. Trenes detenidos, redistribución forzada por carreteras vulnerables y un enemigo obligado a exponerse a la aviación aliada. Era la guerra de desgaste hecha a acero y geometría balística. El 15 de marzo de 1952, durante otra misión en Songjin, el Big Whiskey recibió su primera herida desde 1945. Un proyectil de 155 milímetros impactó el escudo de un montaje de 40 milímetros a estribor. 3 marinos resultaron levemente heridos. La estructura sufrió daños menores y el equipo de control de daños actuó al instante, sellando, extinguiendo y reportando. La respuesta fue fulminante. Las torres principales giraron, se introdujeron cargas completas y una salva de 406 milímetros cayó sobre la batería enemiga, borrando el emplazamiento y su retaguardia inmediata. Desde las cercanías, el destructor USS Duncan soltó por radio el célebre guiño: Temper, Temper. Unas semanas después, ya con la misión cumplida y el relevo asegurado por su gemelo Iowa, el Wisconsin puso proa a casa con una nueva estrella de combate ganada en Corea. En las primeras semanas de 1952, el Wisconsin intensificó sus operaciones frente a la costa norcoreana. Sus cañones de 406 milímetros castigaban sistemáticamente concentraciones de tropas, baterías de artillería y centros logísticos enemigos, debilitando su capacidad de combate antes de que pudieran reforzar el frente. A mediados de febrero, recibió a bordo a altos mandos estadounidenses y surcoreanos, en una muestra del valor simbólico y operativo del acorazado. Poco después, fue enviado a Songjin con la misión de interrumpir el tráfico ferroviario norcoreano. Allí, su artillería destrozó un túnel vital, atrapando un convoy entero y cortando líneas de suministro críticas. Estas operaciones, aunque lejos de los grandes titulares, minaban lentamente la resistencia enemiga y demostraban que el Big Whiskey era un martillo implacable sobre el yunque de Corea. El 15 de marzo de 1952, mientras bombardeaba posiciones en Songjin, el Wisconsin sufrió su primera herida de guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Un proyectil de artillería de 155 milímetros, disparado desde una batería oculta en la costa, impactó contra el escudo de un cañón antiaéreo de 40 milímetros. La explosión hirió levemente a 3 marineros y dejó una abolladura en la superestructura, pero no comprometió la capacidad de combate del buque. La respuesta fue fulminante. Las torretas principales giraron hacia la posición enemiga y lanzaron una descarga completa de proyectiles de 406 milímetros que arrasó la batería y borró cualquier rastro de resistencia en la zona. El destructor USS Duncan, que observaba la escena, envió un irónico mensaje por radio: Temper, Temper. En abril de 1952, tras meses de intenso servicio, el Wisconsin fue relevado por su gemelo, el USS Iowa, y emprendió el regreso a Estados Unidos. Llegó a Norfolk como un veterano curtido por la guerra, sumando una 6ª estrella de combate a su historial. Sin embargo,
su papel como símbolo del poder naval estadounidense no se apagó. Durante los años siguientes, participó en ejercicios de entrenamiento de guardiamarinas y en maniobras en el Atlántico, manteniendo vivo el espíritu operativo de la clase Iowa. Estas misiones no solo servían para adiestrar a las nuevas generaciones de oficiales, sino también para proyectar la imagen de una marina capaz de responder a cualquier amenaza en cualquier océano del mundo. El 6 de mayo de 1956, el destino volvió a poner a prueba la resistencia del Big Whiskey. Durante maniobras frente a la costa de Virginia, colisionó con el destructor USS Eaton. El impacto destrozó la proa de ambos buques, dejando al Wisconsin herido pero no vencido. La solución de la Marina fue tan audaz como efectiva: reemplazar su proa dañada con la sección del casco incompleta del acorazado USS Kentucky. En un tiempo récord de solo 16 días, la reparación fue completada, y el Wisconsin volvió al mar con una nueva nariz de acero, listo para seguir navegando. Este episodio se convirtió en una de las anécdotas más recordadas de su historia. En 1958, la era de los acorazados parecía llegar a su fin. El avance de la aviación, los misiles y los portaaviones hacía que estos gigantes de acero fueran vistos como reliquias costosas de mantener. El Wisconsin fue retirado del servicio y colocado en la reserva, a la espera de un futuro incierto. Sin embargo, su historia estaba lejos de terminar. A mediados de los años 80, el presidente Ronald Reagan impulsó el programa 600 Ship Navy para expandir la flota y reforzar la presencia naval en plena Guerra Fría. Entre los elegidos para volver a la vida estaba el Big Whiskey, que fue modernizado para adaptarse a la era de la guerra electrónica y misilística. Las obras de modernización transformaron al Wisconsin en un híbrido entre la potencia de fuego clásica y la tecnología contemporánea. Se le instalaron lanzadores de misiles Tomahawk y Harpoon, capaces de atacar objetivos a cientos de kilómetros, y sistemas CIWS Phalanx para interceptar amenazas aéreas y misiles entrantes. Sus radares y sistemas de control de tiro fueron actualizados para integrarse en operaciones conjuntas con portaaviones y unidades de escolta. Aún así, sus torretas de 406 milímetros se mantuvieron intactas, listas para lanzar proyectiles de casi 1 tonelada que podían devastar fortificaciones costeras en segundos. El 17 de agosto de 1990, el Big Whiskey volvió a escuchar el llamado del combate. Con el estallido de la Guerra del Golfo, zarpó hacia el Medio Oriente como parte de la Operación Tormenta del Desierto. Desde el Golfo Pérsico, coordinó ataques con misiles Tomahawk contra centros de mando, depósitos de municiones y aeródromos iraquíes, mientras sus cañones de 406 milímetros castigaban posiciones en tierra para apoyar a las tropas aliadas. Era la demostración final de que, incluso en la era de los satélites y la guerra de precisión, un acorazado podía seguir siendo un arma de disuasión y destrucción masiva. Con cada misión en el Golfo Pérsico, el Wisconsin demostraba que los acorazados aún podían desempeñar un papel decisivo. Sus salvas de 406 milímetros no solo destruían búnkeres y posiciones de artillería, sino que también generaban un efecto psicológico demoledor sobre las tropas iraquíes, que veían caer proyectiles del tamaño de un automóvil desde distancias imposibles. Sus misiles Tomahawk volaban a baja altura, invisibles hasta el último instante, golpeando con precisión quirúrgica las infraestructuras estratégicas del régimen de Saddam Hussein. Mientras tanto, la coordinación con portaaviones y buques de escolta garantizaba que el Big Whiskey operara como parte de una fuerza naval moderna, capaz de imponer su voluntad en cualquier costa del planeta. Era un veterano que, casi medio siglo después de su botadura, seguía marcando la diferencia en combate. Cuando la guerra llegó a su fin, en 1991, el Wisconsin regresó a su país con el honor intacto y una nueva muesca en su largo historial de batallas. Se había convertido en el último acorazado del mundo en participar activamente en una guerra, cerrando un capítulo que comenzó en la era de los cañones de grueso calibre y terminaba en la de los misiles de precisión. Su tripulación, consciente de haber formado parte de un momento histórico irrepetible, desembarcó sabiendo que el Big Whiskey había cumplido con creces su misión. Sin embargo,
La lógica estratégica y los altos costos de mantenimiento condenaron al acorazado a un nuevo retiro. Esta vez parecía definitivo. En 1992, el Wisconsin fue dado de baja y transferido a la reserva, pero su destino ya no era esperar otra guerra, sino convertirse en testigo mudo de la historia que había escrito con fuego y acero. En 2000, fue abierto al público como barco museo en Norfolk, Virginia, permitiendo a miles de visitantes recorrer sus cubiertas y contemplar de cerca la maquinaria que una vez sacudió océanos y costas. Allí, entre pasillos de acero y torretas inmóviles, se conservan no solo sus armas, sino las historias de quienes sirvieron a bordo, recordando a cada paso que este gigante fue mucho más que un navío. Fue un símbolo del poder naval estadounidense durante medio siglo. Hoy, el USS Wisconsin permanece anclado como guardián de la memoria, una reliquia viviente que conecta a generaciones con los grandes conflictos del siglo XX y principios del XXI. Sus cañones apuntan al horizonte, no para disparar, sino para recordar el alcance de la guerra y el precio de la paz. En sus cubiertas aún resuena el eco de las órdenes, el golpeteo metálico de las botas y el rugido ensordecedor de sus salvas. Es un recordatorio tangible de que la historia naval no se escribe solo con barcos, sino con las vidas de los hombres y mujeres que navegaron en ellos. El Big Whiskey, veterano de 3 guerras y último de su estirpe en entrar en combate, sigue desafiando al tiempo, imponente, majestuoso y eterno.